Buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos al curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos. Como ustedes ya saben, pues dejamos algunos minutitos al principio para que se pueda conectar un número significativo de estudiantes. Agradecemos a los que ya se encuentran presentes, así que vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. En la pantalla ustedes pueden ver que tenemos nuestro link, ¿verdad? El que hemos manejado para el grupo de Telegram. Creo que ya es demasiado tarde para que alguien se esté incorporando, pero de verdad créanme que hace un par de semanas aún se estuvieron incorporando algunos compañeros que se encuentran asignados al curso. Así que por eso lo dejamos, ¿verdad? Por tomando en consideración que tal vez hay algunos compañeros que aún no se han unido al grupo, y de igual forma, pues, algunos que tal vez se incorporaron un poco tarde al semestre. Entonces, estamos dejando el link para que si alguno todavía no se agregó, se pueda agregar a nuestro grupo de Telegram, donde pues tratamos de resolver algunas dudas relativas al curso, o los demás compañeros que se encargan de compartir cierta información relacionada con cada uno de los cursos, dependiendo del semestre al que se encuentren asignados. Así que vamos a dar inicio con nuestra clase el día de hoy para no perder más tiempo. Y nuevamente, bienvenido a la Universidad Rural de Guatemala mediante su plataforma de clases en vivo. Les da la más cordial bienvenida a nuestra semana número 14. Solo vamos a verificar que la cámara se encuentre bien y también el sonido, ¿verdad? Vamos a minimizar para que no haya ningún problema en el camino. Tenemos nuestra cámara, nuestro sonido activado. Muy bien, ahí está. Entonces vamos a iniciar el día de hoy dando el código de nuestro curso, ¿verdad? Tomando en cuenta que cada uno de nuestros cursos se identifica con un código, pues el código del curso Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos es FE056. Recuerden que sus dudas o comentarios al grupo de Telegram o en su defecto al correo electrónico, ¿verdad? Si hay algún problema con sus parciales, con sus notas, pues pueden hacerlo saber a su sede para que ellos se encarguen de socializar esta información con la sede central para ver de qué manera se les puede apoyar. Nos encontramos actualmente en nuestra semana 14 y como ustedes saben, pues nuestro curso de Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos en un principio pues empezamos a hablar de temas relacionados a la investigación, ¿verdad? Cómo lo era la investigación, clases de investigación, línea de investigación, hipótesis, todo lo relacionado con la materia o el campo de investigación. Pero hace algunas semanas empezamos a incorporar ciertos temas relacionados con el estado de Guatemala. Y así es como hemos estado viendo cuáles son estos procesos administrativos en primera instancia que se llevan dentro de la administración pública y posteriormente pues entramos a conocer los procedimientos legales, específicamente lo que es el proceso contencioso administrativo. La semana pasada pues tuvimos a bien, bueno fue la antepasada porque ustedes sometieron a su examen, tuvimos a bien poder conocer el desarrollo del proceso contencioso administrativo según lo establece la ley y nos quedamos pendientes con ampliar la información relacionada con las excepciones previas. Entonces el día de hoy vamos a tener a bien conocer las excepciones previas derivadas del proceso contencioso administrativo, pero vamos a tener claro que estas se utilizan en diferentes materias y están contempladas en diferentes normas. Entonces vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con las excepciones previas y dónde se encuentran reguladas las mismas. Agradecemos a los compañeros que ya reportaron la situación de el sonido. No sé si ya se escucha claro o no, o tal vez yo estoy algo afónica, pero para ver si activamos, si desactivamos nuestro audio o realmente si está claro, no se escucha con algún tipo de interferencia. Entonces ahí les suplico que me lo hagan saber, porque hay unos compañeros que dicen que se escucha claro, buen audio, pero otro compañero dice que hay como interferencia en el sonido. Entonces no sé, me comentan por favor y vamos a iniciar para que el tiempo nos alcance y conocer las diferentes excepciones previas. Muchas gracias Ofelia por su aporte, dice que se escucha claro. Muchas gracias. Entonces yo estoy viendo dónde coloco mi móvil para tenerlo cerca. Bueno.
Entonces, el día de hoy vamos a conocer las excepciones. Les saluda Jacqueline Palacios y es un gusto para mí estar con ustedes. Iniciemos. Como ya saben, pues cada una de nuestras clases tiene un objetivo específico y el objetivo de hoy es, ¿verdad? Con el objeto de ir incorporando al curso de seminario temas relacionados con el Estado de Guatemala, entraremos a conocer las generalidades y fundamento legal de las excepciones previas dentro del proceso contencioso administrativo. Así que iniciaremos con, muchas gracias Débora, muchas gracias Maribel, Janet, Karina, por sus comentarios. Iniciaremos dando una descripción o una definición de lo que son las excepciones previas. Y es importante que sepamos que las excepciones previas en doctrina también son llamadas excepciones dilatorias. Entonces, tomemos nota, por favor. Quizá cuando ustedes vean derecho civil, si están viendo actualmente derecho civil, derecho procesal civil, ustedes van a entrar a conocer lo relativo a las excepciones, ¿verdad? Pero hoy las vamos a tomar en cuenta en virtud de que las encontramos reguladas dentro de las actitudes del demandado, dentro del proceso contencioso administrativo. Y vamos a decir que nuestras excepciones previas pues van a tener una función. Su función principal va a ser depurar el proceso. Es decir, que vamos a tratar de finalizar el proceso contencioso administrativo cuando nosotros seamos los demandados o los emplazados, ¿verdad? Y esto va a suscitar en virtud de que faltan algunos presupuestos procesales. Aquí vemos que dice que las excepciones previas se encuentran situadas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, y el artículo 36 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Entonces, vamos a proyectar la ley, ¿verdad? La semana anterior, cuando conocimos lo relativo a las excepciones previas, realmente al desarrollo del proceso contencioso administrativo, tuvimos ahí en la lectura, pero es importante que veamos dónde es que se encuentra regulado. Entonces, nos vamos a ir específicamente al artículo 116 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, que es nuestro decreto ley 107, ¿verdad? Si alguno lo tiene a la mano, pues saque su código para hacer las relaciones correspondientes y las anotaciones respectivas. Ahora si no, pues lo vamos a proyectar en nuestra pantalla. Como usted puede ver en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos lo que es las excepciones previas. Y vamos a enlistarlas de la siguiente manera. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Número 1, la incompetencia. Número 2, la litispendencia. Esto lo vamos a ver en una diapositiva en un momento, pero vamos a tener la lectura del código, ¿verdad? Número 3, la demanda efectuosa. Número 4, la falta de capacidad legal. Número 5, la falta de personalidad. Número 6, la falta de personería. Número 7, la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta la obligación, o también la falta de cumplimiento del derecho que se haga valer. En el numeral 8 encontramos la caducidad, en el numeral 9 la prescripción, numeral 10 la cosa juzgada, numeral 11 la transacción, y también vamos a entrar a conocer una excepción privilegiada, que es la excepción de arraigo, contemplada en el artículo 117, donde nos habla, ¿verdad?, que se podrá interponer esta excepción si el demandante, es decir, la persona que inició el proceso contencioso administrativo, pues fuere extranjero o transeúnte, es decir, que únicamente está de paso por el país. Será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios, ¿verdad?, que se han ocasionado cuando se planteó este proceso contencioso administrativo y el demandante considera que está siendo agraviado. Entonces puede interponer estas excepciones. De igual forma, relacionándonos con el tema de seminario de procedimientos legales y administrativos, nuestras excepciones previas las vamos a encontrar reguladas en el artículo 36 de nuestra ley de lo contencioso administrativo. Y aquí pueden ver ustedes, dice capítulo 4, actitudes de los demandados. Esto ya lo leímos la semana anterior, pero es importante que sepamos dónde está el fundamento. Entonces dice, los emplazados pueden interponer
dentro del quinto día del emplazamiento las siguientes excepciones previas. Y ahí las pueden ver ustedes nuevamente enlistadas, a excepción de la excepción de arraigo, ¿verdad? Pero la vamos a conocer también para ver de qué se trata la misma. Las excepciones previas pues se tramitan en incidente, que se sustanciarán en la misma pieza del proceso principal. Recordemos que la vía de los incidentes la encontramos regulada en el artículo 135 de nuestra ley del organismo judicial. Así que vamos nuevamente con nuestra diapositiva. Muy bien. Vamos nuevamente con nuestra diapositiva. Y vamos a continuar con la lectura de la misma, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar acá que tenemos las excepciones previas y ahí se encuentran enlistadas nuevamente. Dice incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a la que se estuviera sujeta la obligación o el derecho que se haga valer, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el arraigo. Entonces vamos a entrar a conocer cada una de ellas así de forma rápida y resumida para ver por qué es que el demandado puede presentar o plantear estas excepciones previas al momento de que el mismo sea emplazado. Muy bien. Entonces vamos a entrar a conocer en primera instancia lo que es la excepción de incompetencia, ¿verdad? Y dice, esta excepción surge cuando el demandado aduce que el juez ante quien se ha promovido la demanda no es el competente para conocer del juicio. Cuando falta algunos o todos los criterios de la competencia, ya sea territorial, materia, grado jerárquico o cuantía, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta excepción? Se refiere a que si yo soy la agraviada ante la administración pública y necesito iniciar mi proceso contencioso administrativo, pues recordemos que nadie puede alegar ignorancia de la ley, ¿verdad? Pero yo vengo y presento mi memorial o hago mi escrito inicial y lo presento ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del lugar donde yo resido. Pues el juzgado viene, ¿verdad? Puede suceder, el juzgado viene, acepta nuestro proceso contencioso administrativo y le da trámite, ¿verdad? Entonces, al momento de que este juzgado da trámite y emplaza a las demás partes, incluyendo al demandado, pues el demandado dice, no, este juez no puede conocer porque no es de su materia, ¿verdad? No es su competencia. Entonces, como demandado, nosotros venimos e interponemos nuestra excepción de incompetencia en contra de esa demanda que se ha instaurado en nuestra contra como demandados. O bien, otro ejemplo es que vengo yo, inicio mi escrito y toda la cuestión, y yo vivo en un municipio, ¿verdad? Entonces yo vengo y lo planteo ante un juzgado de paz de donde yo resido. Pero este juzgado de paz, en lugar de referirlo mediante exhorto a un juzgado de primera instancia, o en este caso ante el tribunal de lo contencioso administrativo, que es el tribunal que se compone de 6 salas, el encargado de conocer todo lo relativo al proceso contencioso administrativo, enviarlo a un juzgado de primera instancia civil, que es quien conocerá en el grado departamental, conoce, resuelve, admite para su trámite el proceso contencioso administrativo y le da a la audiencia al demandado, emplaza a todas las demás partes. Entonces nosotros como demandado decimos no. Aquí cabe una excepción de incompetencia, toda vez que este juzgado no cuenta con el grado jerárquico para conocer un proceso contencioso administrativo. Entonces, ese sería el casito de nuestra excepción previa de incompetencia. Es importante decir, ¿verdad?, que en la competencia, o podemos definir la competencia como el límite de la jurisdicción.
que consiste en una serie de criterios que permiten determinar legalmente en qué casos concretos podrán ser conocidos por cada órgano jurisdiccional. Entonces, por eso es que el organismo judicial, no obstante de tener su principio de unificación, que es uno solo, el organismo judicial es uno solo, ha designado a los diferentes tribunales para conocer cada una de las materias, cada una de las ramas, tener su circunscripción territorial o su jurisdicción territorial. Es por eso que la competencia es donde vamos a determinar cuál es el límite de su jurisdicción. Si puede conocer tal materia, si cuenta con el grado jerárquico respectivo, o si la denuncia o demanda que se instaura tiene alguna cuantía que deberá de conocerse en un tribunal específico, ¿verdad? Esa es la incompetencia. Luego nos trasladamos a lo que es, a mí me gustaría hablar con ustedes de verdad la razón de la materia, por la razón del grado, por la razón de la cuantía, todo lo relacionado con la competencia, pero lamentablemente, pues por el tiempo no podemos agotar todos estos temas, pero estoy casi segura que cuando ustedes reciban derecho civil o si lo están recibiendo, pues se les va a ampliar la información relacionada a la competencia. Luego ustedes en la pantalla encuentran lo que es la litispendencia. Y dice que la litispendencia, pues es aquella excepción que debe contener 3 identidades. Dentro de las 3 identidades vamos a encontrar lo que son las personas, el objeto y la causa, ¿verdad? Y vamos a decir que esta excepción, pues el juez para examinar la excepción de litispendencia debe conectarse al análisis de dichos elementos, ¿verdad? Que existan personas, que exista un objeto y que exista una causa. El Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 540, establece que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, pues siendo las mismas personas, siendo las mismas cosas o los mismos objetos sobre las cuales se litigan y sean las mismas causas, pues se declarará la improcedencia dentro del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Entonces la litispendencia vamos a decir que tiene un alcance amplio y procede no solo tratándose de juicios en los cuales existen identidad de partes, identidad de causas e identidad de objeto, ¿verdad? Entonces esto lo que quiere decir la litispendencia es que si yo inicio un proceso contencioso administrativo en contra de un órgano que emitió una resolución desfavorable para mí, pero realmente no procede o el juez no se apresura y se me olvidó alguna cuestión, entonces yo vengo y planteo un nuevo juicio sobre las mismas circunstancias. Entonces el juez debe realizar ese análisis y debe verificar que existe identidad de personas, identidad de objeto e identidad de causa, ¿verdad? Entonces debe declarar improcedente el siguiente juicio, el segundo juicio. Entonces la litispendencia nos sirve para esto, ¿verdad? Si nosotros como demandados ya fuimos demandados en una ocasión por cierta causa, por la misma persona y con el mismo objeto, podemos plantear nuestra excepción de litispendencia, toda vez que hay similitud de causa o identidad de causa, entonces no tiene razón de ser iniciar un nuevo proceso sobre el mismo objeto. ¿De acuerdo? Bueno, vayamos tomando nota, por favor, vayamos haciendo las anotaciones respectivas en sus códigos y también tomemos nota, ¿verdad? No nos acostumbremos únicamente a tomar fotografías o a esperar que el compañero en el grupo nos lo envíe, ¿verdad? Sino que nosotros tomemos nota de nuestras clases y de los temas vistos en las mismas, ¿de acuerdo? Así que ahora nos vamos a trasladar a lo que es la tercera excepción. Creo que aquí tenemos un poquito de problema al momento de proyectar nuestras diapositivas. Vamos a verificar qué sucede, ¿de acuerdo? Pero vamos a verificar, creo que hay un poquito de problema en la presentación. Como que se movió al momento de guardar cambios o algo así, pero ahorita lo vamos a resolver, ¿de acuerdo? Denme unos minutitos, disculpen ustedes.
Ustedes van a ser testigos ahí de todo lo que realicemos aquí en la pantalla. No les voy a quitar compartir pantalla. Vamos a tratar de resolverlo acá de una vez para que no tengamos más atrasos. Muy bien, vamos a ver si las demás están en orden para que no tengamos más atrasos. Ahí estamos. A veces las máquinas tienen nuevos programas o son muy atrasadas las versiones, por eso nos dan algunos problemas al momento de guardar, pero gracias a Dios ya lo pudimos resolver. Bueno, entonces ahora vamos a volver a proyectar nuestra diapositiva. No era desde el principio, desde la diapositiva actual. Aquí nos encontramos ahora. Bueno, ahí está, ustedes pueden ver en la pantalla que tenemos ya lo que es la excepción de demanda defectuosa. Entonces vamos a decir que la excepción de demanda defectuosa no se refiere a la sustancia en la cual el proceso gira, sino que solo es procedente cuando la forma de la demanda no sea presentada cumpliendo con los requisitos legales, ¿verdad? Recuerdan ustedes que la litispendencia pues es porque hay dos casos iguales y se quieren juzgar en diferentes piezas, y la incompetencia cuando nosotros lo presentamos ante un tribunal que no corresponde, ¿verdad? Ya sea por razón de territorio, de materia, de jerarquía o de cuantía. Y pues la demanda defectuosa no es más que la que podemos plantear al momento de que se nos notifique y se nos emplace como demandados, en virtud de que la demanda que dio inicio al proceso en nuestra contra, pues no llena los requisitos específicos que establecen las diferentes leyes. Es decir, que la demanda que nosotros presentamos, si hablamos de la materia proceso contencioso administrativo, pues deberá de cumplir los requisitos que establece el artículo 61, el artículo 106 y 107 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a tener la lectura de los mismos. Siempre que el juez no haga uso de su facultad para repeler de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado de conformidad con el artículo 109 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, como el nombre lo indica, pues nuestra excepción de demanda defectuosa es la que se puede utilizar al momento de que estamos notificados de alguna demanda en nuestra contra y nos damos cuenta que la misma nos llena todos los requisitos establecidos por la ley. Entonces vamos a tener la lectura de estos artículos de forma rápida para poder ir avanzando. Entonces tenemos nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y nos vamos acá al artículo 61, específicamente esta referencia nos da a la diapositiva, y encontramos en el artículo 61 lo que es los actos procesales, gestiones de las partes, escrito inicial. Y se recuerdan que en una ocasión ya vimos, ¿verdad?, que debe llevar la demanda dentro del proceso contencioso administrativo y son las mismas características. La designación del juez, los nombres y apellidos del solicitante, la relación de los hechos, el fundamento de derecho, los nombres y apellidos y residencia de las personas a quienes les reclamamos un derecho, las peticiones ya sean de forma o de fondo, lugar y fecha, y nuestra firma como solicitante o los abogados que nos están auxiliando. Luego nos vamos al artículo 106, 107 y 109. En el artículo 106 encontramos, dice demanda, contenido de la demanda. En la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. En el 107, pues debemos de acompañar a nuestra demanda los documentos en los cuales estamos fundamentando nuestro derecho. Si no los tenemos, pues tenemos que hacer mención de quién los tiene para que el juez los requiera en el momento procesal oportuno. Luego en el artículo 109 dice la omisión de requisitos legales. Los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley
expresando los defectos que haya encontrado. Entonces, esta es atribución mediante el principio de impulso de oficio del juzgador, ¿verdad? Que él pueda verificar que la demanda llena todos los requisitos establecidos por la ley. Pero si él, no obstante ello, pues admitiera la demanda, nos da la audiencia respectiva como demandado, tenemos derecho de utilizar nuestra excepción de demanda defectuosa. Proyectamos nuevamente nuestra diapositiva y ya vimos lo que es la demanda defectuosa. Ahora nos corresponde ver la excepción de la falta de capacidad legal. Tomemos nota, por favor. Bueno, nuestra falta de capacidad legal, nuestra excepción de falta de capacidad legal va a proceder siempre que cualquiera de las partes carezca de la aptitud necesaria para actuar en el proceso personalmente de acuerdo con los principios examinados en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, primero, para poder entender lo que es la falta de capacidad legal, la excepción, cuándo se va a plantear o en qué casos puede aplicarse esta excepción, debemos saber que la capacidad pues es aquella aptitud que tenemos derivada de la personalidad y que la poseemos por ser sujetos titulares, ya sean sujetos pasivos o activos, ¿verdad? Y que cuando llevamos a cabo alguna relación jurídica o nuestras relaciones cotidianas, ¿verdad? Necesitamos contar con esa capacidad. Recordemos que hay varios tipos de capacidad, ¿verdad? Existe la capacidad de derecho, que también es conocida como capacidad de goce. Y esta capacidad es la que nosotros tenemos al momento de que cumplimos nuestros 18 años, ¿verdad? O sea, ya hace muchos años en mi caso y ustedes no sé. Pero cuando empezamos a gozar de esa capacidad, ¿verdad? Porque la ley establece que vamos a contar ya con nuestra capacidad legal cuando cumplamos los 18 años, es decir, la mayoría de edad. Y también tenemos la capacidad de ejercicio que se le denomina también capacidad de obrar o de hecho, es decir que aunque la ley aún no nos permita ciertas cuestiones o no nos ha reconocido la capacidad legal antes de la mayoría de edad, tenemos la capacidad para ejercer algunas actividades, para realizar algunas actividades. La capacidad para el ejercicio de nuestros derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Y son mayores las personas que han cumplido los 18 años y los menores de edad son capaces aún únicamente para ciertos actos determinados por la ley, ¿verdad? Y eso lo encontramos también en el Código Procesal Civil y Mercantil, específicamente en el artículo 8, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlo, no lo vamos a leer en virtud de que ya tenemos claro que la capacidad es aquella aptitud de la personalidad con la que contamos para poder realizar ciertos actos, ciertas obras de manera correcta, y existe capacidad legal, que es la que cumplimos, la que adquirimos al momento de cumplir la mayoría de edad, y la capacidad de ejercicio, que es la que llevamos a cabo al momento de realizar cualquier acto o cualquier obra antes de cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Es decir, en algunos casos o actos determinados por la ley. Entonces, la falta de capacidad legal es cuando el demandado aduce que no cuenta aún con esa capacidad legal, ¿verdad? Es decir, que no puede, no cuenta o carece de esa aptitud necesaria para actuar en el proceso personalmente de acuerdo a los principios, ¿verdad? Y cuando hablamos de principios, pues nos referimos a que hay ciertos tipos de incapacidad. Hay incapacidad absoluta, hay incapacidad relativa. Y esos tipos de incapacidades pues surgen, ¿verdad? Los menores de edad, según el artículo 9 del Código Civil, dice los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento, ¿verdad? Alguna persona que posee pues ciertos trastornos mentales o que se le ha diagnosticado con alguna deficiencia evolutiva.
Y la incapacidad relativa, pues es aquella que tienen los menores que han cumplido 14 años, entre otros, ¿verdad? Que contempla la ley. Entonces, la falta de capacidad legal es, por ejemplo, que, les voy a poner un ejemplo, no lo voy a hacer dentro del proceso contencioso administrativo ahora, sino que dentro de cualquier otro proceso. Y, por ejemplo, yo voy a demandar a alguien por daños y perjuicios, ¿verdad? Porque me ocasionó un daño y esta persona iba en un vehículo, ¿verdad? Y esta persona aún tiene 13 años. Entonces, al momento de demandarlo y señalar lugar para recibir notificaciones, pues le van a hacer llegar su emplazamiento, ¿verdad? Le van a hacer de su conocimiento la demanda respectiva. Pero recordemos que aquí hay falta de capacidad legal. Porque si es una persona de 13 años, por ejemplo, aún no posee la capacidad legal, entonces hay que buscar la forma de que por medio de la representación de sus padres puedan resarcir los daños cometidos. Pero, entonces este es el ejemplo, ¿verdad? Así un poco escueto, pero la idea es que entendamos que aquellas personas que son menores de edad, los fallidos, los concursados civilmente, y la persona que ha sido declarada interdicta o que tiene algún problema mental o en su desarrollo evolutivo, puede presentar la excepción de falta de capacidad legal. ¿De acuerdo? Continuamos entonces y encontramos que fea se ve esa diapositiva así con un título grandote y el de abajo así pequeño, pero lo importante es que se lea, ¿verdad? Daisy Méndez, sí pienso que es problema de señal, Daisy, disculpe, pero sí, no creo que sea problema de las diapositivas, sino que debe ser algo, cuestión ya sea de mi señal o de la señal, ¿verdad? Que tienen ustedes en casa donde se encuentren. Pero tomemos nota, escuchemos de lo que se está platicando y ahí vamos complementando los temas. ¿De acuerdo? Luego nos encontramos ya con la excepción de falta de personalidad. Y la excepción de falta de personalidad dice que procede cuando una persona comparece a promover la actividad de un órgano jurisdiccional sin que le asista ningún derecho para realizar alguna reclamación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner otro ejemplo fuera de lo contencioso administrativo, que son los más claros, o puede ser dentro de lo contencioso administrativo. Yo sé que mi vecino, pues él tenía un su local en el mercado y se lo quitaron sin previo aviso, él hizo todo su trámite ante la municipalidad, planteó sus recursos, pero lamentablemente pues le resolvieron desfavorablemente y le robaron su local, ¿verdad? Entonces, mi vecino pobre, pues él no sabe, entonces yo voy a ir y voy a iniciar mi proceso contencioso administrativo ante el tribunal competente porque es mi vecino y me da pena, ¿verdad? Entonces, ahí existe la falta de personalidad, porque en ningún momento yo tengo ningún derecho a poder reclamar el derecho que le corresponde a mi vecino, ¿verdad? Lo que puedo hacer es orientarlo. Pero si yo vengo y presento mi demanda, tengo que hacerle saber al juez por qué, en qué calidad estoy actuando y qué derecho voy a reclamar, ¿verdad? Y aquí sería ninguno. Entonces, el demandado, al momento de que se le dé trámite, pues al proceso respectivo, puede plantear la excepción de falta de personalidad. Luego, abajo en la siguiente podemos ver lo que es la falta de personería. Y la falta de personería dice, el alcance de la presente excepción se limita a los casos en que el título de representación presentado en juicio sea defectuoso, insuficiente o ilegal, ¿verdad? Esto quiere decir que si yo voy a actuar en representación de alguien, ahí sí que es todo lo contrario a la falta de personalidad, que mi vecino no se encuentra, se fue a Estados Unidos, se fue a México, pero él quiere reclamar su local, pues me otorga un mandato legal con representación a mí para que yo pueda hacer valer el derecho que a él le corresponde, ¿verdad? Pero resulta que este mandato tiene ciertos errores, entonces queda a criterio del juzgador si elevar trámite o no a la demanda, pero el demandado tiene el derecho de presentar su excepción de falta de personería, ya sea porque hayan errores en el mandato o porque no exista un título suficiente para justificar legalmente en qué calidad es que yo estoy actuando, ¿verdad? Eso se refiere a la falta de personería.
Luego encontramos lo que es la falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación. Y aquí creo yo que todavía nos faltan varias excepciones. Entonces, yo consideraría que para no verlas corriendo, los vamos a dejar pendientes para la próxima semana. Ustedes me comentan. Yo soy de criterio, los docentes tenemos libertad de cátedra, pero a mí me gusta que los compañeros que están del otro lado, pues externen sus opiniones y me digan, no, Lick, terminémoslo, aunque sea rápido, ¿verdad? Pero lo terminemos o veámoslo despacio de la próxima semana. Ese es un tema muy bonito, muy interesante dentro de las actitudes de los demandados o de los emplazados, dentro de cualquier proceso. Nosotros lo estamos viendo específicamente dentro del proceso contencioso administrativo, pero si ustedes se han dado cuenta, hemos presentado algunos ejemplos fuera de esta materia para tener más más clara la información. Entonces, tenemos aproximadamente 3 minutos para terminarlo, pero sí yo soy de la idea de que las terminemos de ver la próxima semana, ¿verdad? Me están pidiendo que las pase para leerlas un poco, pero me gustaría ampliar la información la próxima semana, para no ir leyéndolas corriendo, porque yo puedo pasárselas y leerlas, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el conflicto, ¿verdad? Porque hay unos que dicen que terminemos, otros que las dejemos. Pero realmente nos quedan ya 3 minutos. Entonces, mejor vamos a hacer un repaso de las primeras 6 que vimos y dejamos las otras 6 pendientes para la próxima semana. Entonces, recordemos que la incompetencia es cuando se tramita o se presenta una demanda ante un juez que no es competente, ya sea por razón territorial, por razón de materia, por el grado jerárquico o por la cuantía, ¿verdad? No podemos presentar una demanda laboral en lo civil y una de civil en lo penal, no puede ser así. Entonces, el demandado tiene la oportunidad de presentar una excepción previa o dilatoria, como es como doctrinariamente se le conoce, de incompetencia. Luego, la litispendencia es muy importante, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones hemos oído que no hay litis, por ejemplo, en la jurisdicción voluntaria no hay litis, o sea que no hay conflicto. Entonces, la litispendencia nos indica algo como que tiene que ver con conflicto, ¿verdad? Pero realmente la litispendencia se refiere a esa identidad de personas, a esa identidad de objeto e identidad de causa. Que si ya iniciamos un proceso en contra de alguien y el mismo se encuentra en trámite, pero como no avanza, decidimos iniciar otro, tal vez en otra rama, es importante que el juzgador conozca, ¿verdad? Y delimite estas identidades que hay, tanto de personas, objetos y causas, y declare sin lugar o improcedente el segundo caso, en virtud de que debe ventilarse en el primer caso, toda vez que es por el mismo asunto. ¿De acuerdo? Para ver las diapositivas, nosotros leemos y después las explica todavía. Sí, en la próxima clase yo se las termino de explicar y ya vemos otros temas, ¿verdad? Luego, la demanda defectuosa, cuando no se llenan los requisitos establecidos por la ley, la falta de capacidad legal, cuando aún no contamos con la capacidad, la mayoría de edad o alguna persona que tiene problemas mentales o ha sido declarado interdicto por alguna cuestión de desarrollo evolutivo. La falta de personalidad cuando no tenemos ningún derecho que reclamar, pero nosotros nos vamos y iniciamos o queremos iniciar la reclamación de alguna cuestión sin tener el derecho respectivo. Y la falta de personería, pues cuando se nos otorga una representación o actuamos en nombre de otra persona, debemos de acreditarlo documentalmente y el documento pues debe ser legal, ¿verdad? Y justo también. Aquí dice, en juicio sea defectuoso, insuficiente o ilegal. Entonces debe ser todo lo contrario, ¿verdad? Debe estar de forma correcta, debe ser suficiente y legal el documento que acredite la personería que estamos ejerciendo. Luego veremos la falta de cumplimiento del plazo de la condición, la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada, la transacción y el arraigo, ¿verdad? Entonces, nos trasladamos ya a nuestras preguntas para estudio. Recuerden que leemos la pregunta y la semana y la pregunta. Semana 14, pregunta 1. Las excepciones previas en doctrina también son llamadas. Semana 14, pregunta 2. Surge cuando el demandado aduce que el juez ante quien se ha promovido la demanda no es competente para conocer del juicio. Semana 14, pregunta 3.
Procede siempre que cualquiera de las partes carezca de la aptitud necesaria para actuar en el proceso. Semana 14, pregunta 4, procede cuando una persona comparece a promover la actividad de un órgano jurisdiccional sin que le asista ningún derecho para realizar alguna reclamación. Y semana 14, pregunta 5, es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de la acción, más no del derecho. Esta última es una de las excepciones que ya no vimos. Entonces, las primeras 4 sí las alcanzamos a ver, pero ya la última no, la vamos a dejar pendiente para la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.